Métodos numéricos, video 14, sistemas de ecuaciones no lineales y método de Newton-Raphson. Hasta aquí nos hemos ocupado de determinar las raíces de una sola ecuación no lineal. Un problema relacionado con este consiste en obtener las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas de la forma f1 de x1, x2, xn igual a 0 y f2 de x1, x2 hasta xn igual a 0 y así sucesivamente hasta fn de x1, x2 hasta xn igual a 0. La solución de este sistema consta de un conjunto de valores x, y que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. El primer método que se puede utilizar es el método de iteración de punto fijo. El método de iteración de punto fijo de la sección 6.1 del libro se puede modificar para resolver las ecuaciones simultáneas no lineales. Este método se ilustra de la siguiente manera. Ejemplo. Con el método de iteración de punto fijo determina las raíces de la ecuación u de xy igual a x cuadrada más xy menos 10 igual a 0 y b de xy igual a y más 3xy cuadrada menos 57 igual a 0. Inicia el cálculo con el valor inicial de x igual a 1.5 y y igual a 3.5. Solución. En la ecuación 616a se despeja x para obtener xy más 1 igual a 10 menos xy al cuadrado entre y. Y con base en los valores iniciales, esa ecuación se utiliza para despejar y. Y más 1 es igual a 57 menos 3xy y al cuadrado. Entonces vamos a omitir índices para ahorrar un poco de espacio y de notación. Y entonces, con base en los valores iniciales, la ecuación 6.10.1 se utiliza para encontrar un nuevo valor de xy. X es igual a 10 menos 1.5 al cuadrado en 3.5 y eso da 2.21429. Este resultado y el valor inicial de y igual a 3.5 se sustituye en la ecuación 6.10.2 para determinar un nuevo valor de y. Y es igual a 57 menos 3 por 2.21429 por 3.5 al cuadrado y esto es igual a menos 24.37516. Parece que el método diverge. Veamos otra iteración para ver. Sustituimos x y y encontrados en la segunda iteración. X es ahora 10 menos 2.21429 al cuadrado entre menos 24.37516 y esto es menos 0.20910. Y y va a ser 57 menos 3 por menos 0.20910 por menos 24.37516 al cuadrado y esto es igual a 429.79. Y entonces la aproximación está siendo divergente. Entonces vamos a repetir el cálculo, pero vamos a hacer los despejes de manera diferente. Un despeje alternativo, por ejemplo, de la ecuación 616a sería x igual a la raíz de 10 menos xy y de la segunda ecuación 616b sería y igual a la raíz de 57 menos y entre 3x. Ahora los resultados son más satisfactorios. Nos queda x igual a la raíz de 10 menos 1.5 por 3.5 y esto es 2.17945 y lleva a ser la raíz de 57 menos 3.5 por 3 por 2.17945 que da 2.86051. La nueva iteración utilizando estos valores sería x igual a raíz de 10 menos 2.17945 por 2.860151 y esto da 1.94053 y y da raíz de 57 menos 2.86051 entre 3 por 1.940553 y esto es igual a 3.04955. Como vemos, converge mucho más rápido los valores verdaderos x igual a 2 y y igual a 3. Este método es algo difícil de usar en el sentido de que impone
restricciones severas a las funciones. Para que el método sea convergente, por ejemplo, se necesita una condición suficiente es que el valor absoluto de la parcial de u respecto de x más la parcial de b respecto de x, valor absoluto, sea menor que 1. Y el valor absoluto de la parcial de u respecto de y menos el valor absoluto de la parcial de b respecto de y sea también menor que 1. El método de Newton-Raphson, en cambio, ofrece un método más potente para aproximar raíces de sistemas múltiples. Entonces, lo que nosotros hicimos con el método Newton-Raphson era utilizar la idea de derivada, la definición de derivada, pero en realidad lo que se podía interpretar era que estamos utilizando una aproximación de primer orden del polinomio de Taylor para la función. ¿Sí? Entonces, con esa idea, obtenemos que una aproximación para varias variables sería si ui más 1 es igual a ui menos xi más 1 menos xi por la parcial de ui respecto de x más y más 1 menos y por la parcial de ui respecto de y una ecuación semejante para bi. Bi más 1 igual a bi por x más xi más 1 menos xi por la parcial de bi respecto de x más y más 1 menos y por la parcial de bi respecto de y. Despejando de ambas ecuaciones, suponiendo que esto es igual a 0, o sea, igualamos pues ui más 1 y bi más 1, los igualamos a 0, que se supone que es la raíz. Entonces con esto despejamos xi más 1 y xi del sistema de ecuaciones obtenido y obtenemos las siguientes ecuaciones. Es decir, una vez que ponemos ui más 1 y bi más 1 iguales a 0, obtenemos que la parcial de ui respecto de x por xi más 1 más la parcial de ui respecto de y por y más 1 es igual a menos ui más xi por la parcial de ui respecto de x más y por la parcial de ui respecto de y. Y de modo semejante obtenemos otra ecuación aquí. Despejando de ahí xi más 1 y y más 1, obtenemos el siguiente par de ecuaciones. X y más 1 igual a xi menos ui por la parcial de bi respecto de y menos bi por la parcial de ui respecto de y dividido entre la parcial de ui por respecto de x por la parcial de bi respecto de y menos la parcial de ui respecto de y por la parcial de bi respecto de x y una fórmula semejante para y más 1. El determinante de ambas ecuaciones se denomina el jacobiano del sistema. Ejemplo, utilice el método de Newton-Raphson para resolver el mismo sistema de ecuaciones del caso anterior, las ecuaciones 6.16, y recordemos que x igual a 2 y y igual a 3 son una raíz exacta. Vamos a utilizar como aproximación x igual a 1.5 y y igual a 3.5 de nuevo. Entonces, primero calculamos las derivadas parciales. La parcial de u0 respecto de x es 2x más y, que es 2 por 1.5 más 3.5 y da 6.5. La parcial de u0 respecto de y es x, que es 1.5. La parcial de b0 respecto de x es 3y cuadrada, que sería 3 por 3.5 al cuadrado, y es 36.75. Y la parcial de b0 respecto de y es igual a 1 más 6xy, y esto es igual a 1 más 6 por 1.5 por 3.5 y esto da 32.5. Entonces, el jacobiano me quedaría entonces 6.5 por 32.5 menos 1.5 por 36.75 y esto es 156.125. Entonces, los valores iniciales de la función va a ser u0 igual a 1.5 al cuadrado más 1.5 por 3.5 menos 10, que es menos 2.5, y b0 es igual a 3.5 más 3 por 1.5 por 3.5 al cuadrado menos 57, y esto da 1.625. Todos estos valores se sustituyen en la fórmula de Newton-Raphson y nos queda x igual a 1.5 menos
menos 2.5 por 32.5 menos 1.625 por 1.5 entre 156 por 0.125 y esto da 2.03603 y y es igual a 3.5 menos 1.625 por 6.5 menos 2.5 por 36.75 entre 156.125 que da 2.84388. Podemos notar entonces que los valores son aproximados a las raíces verdaderas, x igual a 2 y y igual a 3. El método de Newton-Raphson se puede generalizar para resolver n ecuaciones simultáneas, pero para esos propósitos mejor vamos a utilizar el álgebra matricial y con eso vamos a obtener una notación muy apropiada para desarrollar el método de Newton-Raphson para n ecuaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Con esto queda terminado y muchas gracias.